Cuando hablamos de forrajes, normalmente pensamos en heno, en alimento seco, en alimento almacenado, pero a veces se nos olvida que este término de forrajes también nos incluye pasturas, pasto de corte, alimento verde, silo. Estos son factores importantes y productos importantes que no podemos olvidar para nada cuando hablamos de forrajes. En este pequeño recorrido encontraremos diferentes fases, quizá no todas, por cuestiones justamente climáticas, edáficas y hasta logísticas. Es imposible mostrar toda esta hermosa cadena, pero queremos mostrarles parte de ella y de todo el corazón y todo el trabajo que requiere esta hermosa cadena de los forrajes. Cuando se habla de ganadería, uno usualmente lo asocia con el animal, la vaca, el caballo, la producción de leche, de carne, pero hay otro factor bien importante a considerar y es el tema de la alimentación, o sea, en la mayoría de los sistemas productivos pecuarios, forrajes. Algo a destacar es que conservar forrajes no se trata de un lujo o una moda, es más bien garantizar el alimento para los animales en épocas de escasez. ¿Qué es lo que se busca? Usar la oportunidad, la abundancia de alimentos para poder almacenarlos en forma efectiva, para tener un suministro constante de alimento para los animales y así una mejor productividad. Cuando hablamos de forrajes, no nos referimos únicamente a llenar el comedero ni a tener la mayor cantidad de material almacenado. Estamos hablando de calidad nutricional. Es por eso que el animal no responde a la cantidad de alimento que uno le dé, sino que responde a la forma en la que este fue producido, cosechado, almacenado y ofrecido. Y es precisamente por eso que aquí no vamos a hablar solamente de pasto, aquí se va a hablar de clima, de conservación, de tecnología y de buenas prácticas para asegurar una producción y para que el forraje que se procese pueda ser realmente útil y ser de alimento a los animales. Muy buenas tardes, ¿me recuerda su nombre, por favor? Nodier. Don Nodier, cuénteme, ¿qué es lo que usted hace? Manejamos maquinaria agrícola. Perfecto, don Nodier. Su merced se dedica a la mecanización de pastos y forrajes, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué pastura manejan aquí? Pangola. Don Nodier, cuénteme su experiencia. ¿Por qué es bueno mecanizar en el tema de pasturas y forrajes? Por la vaina de que hay más rendimiento y hay mejoras en los cortes, hay más rinde en la preparada de tierra. Para uno enfardar hay más rendimientos, para revolcar hay revolcador grande que hay más rendimiento, hay más economía en el combustible y en todo. La mecanización en los forrajes no consiste únicamente en tener una máquina o un tractor trabajando por ahí en el lote. Consiste en coordinar una secuencia de labores que permitan que el producto llegue en óptimas condiciones al almacenamiento. Dentro de estas labores incluimos el proceso de corte, de secado, de acondicionamiento, de enfardado, de transporte y por último el almacenamiento. Don Nodier, cuénteme, ¿qué maquinaria y qué implementos maneja usted aquí en la hacienda Maporillal? Se maneja la cortadora, el revolcador y la enfardadora y tractores. Como bien lo pueden ver, la enfardadora, la cortadora, el tractor y el revolcador. Sí, lo que pasa es que con la maquinaria hay mucho más rinde que de pronto hacerlo manualmente. Porque si usted se va a gastar un día o 10 días haciendo un corte con gente, no es lo mismo que teniendo la maquinaria, porque va a haber más rendimiento, va a haber también más economía y va a haber mejores ingresos para la empresa. Forraje es el pasto que come el ganado del campo. Forraje es el maíz que se siembra para ensilaje. Forraje son muchas cosas, no solo heno, no solo algo seco. Tenemos que comenzar a ampliar nuestra visión sobre qué es el forraje, cómo se obtiene
cómo llegamos al punto en que este alimento, llámese heno, silo, pasto de corte, nutra a nuestros animales de una forma efectiva y económicamente viable. Seo Hernández, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Caldas con maestría en sistemas de producción agropecuaria también de esta misma universidad, y me dedico al componente de ingeniería en la agricultura en el área de mecanización agrícola y agricultura de precisión. El ensilaje es un método de conservación de forraje fresco en ausencia del oxígeno. Al realizar este proceso en ausencia del oxígeno, ese forraje fresco permanece con sus características alimenticias durante mucho tiempo. Estudios realizados en distintas partes del mundo han demostrado que ese material puede durar entre 3 y 7 años, siempre y cuando en el almacenamiento garanticemos que no ingresa oxígeno al sitio donde este se encuentra almacenado. El material vegetal más utilizado para el ensilaje es el maíz. El maíz, al ser una monocotiledónea, puede proporcionar una buena cantidad de fibra. Si este maíz es ensilado con su mazorca, permite también una adición de energía importante para la nutrición. El ensilaje de maíz va enfocado a fortalecer temas nutricionales en la ganadería bovina. El ensilaje tiene como gran ventaja que yo lo puedo almacenar y suministrarlo a la ganadería bovina según las necesidades. Cuando yo tengo el suministro de forrajes verdes cultivados directamente en campo, caso concreto las praderas, las pasturas que nosotros tenemos, estas son susceptibles a cambiar dependiendo de la dinámica del régimen de lluvias fundamentalmente. Estos cambios que nos vienen afectando la agricultura desde hace varios años y cada vez vienen siendo de un comportamiento más errático, que lo denominamos variabilidad climática, estos afectan ese volumen de ese forraje que yo en las praderas le puedo suministrar a los animales. Cuando llegan periodos secos muy prolongados, la disminución de ese forraje en las praderas disminuye considerablemente. Es aquí donde el ensilaje de maíz da un aporte importante el tema de nutrición de la ganadería bovina en ausencia de ese forraje para no comprometer ni la salud ni la producción de estos hatos ganaderos. Cuando se habla de mecanización, actualmente ya no basta pensar solamente en fuerza de trabajo, capacidad de almacenamiento o tracción, sino que hay que pensar también en la información. Y ahí es donde el dron entra a aportar valor dentro de los sistemas de manejo de forraje. Los sistemas de información geográfica son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que distintas herramientas que utilizamos en este campo me permiten medir cómo va su crecimiento y desarrollo. También me permiten en tiempo real saber si existen algunos agentes causales de enfermedades tipo micromicetos o el ataque de insectos plaga que pueden afectar el cultivo, ayudarme a determinar los focos y generar unas alertas tempranas de forma tal que yo pueda atacar esos focos, pueda controlar estos problemas fitosanitarios y las plantas tener un mejor crecimiento y desarrollo que se ve reflejado en unas abundantes producciones. El dron es una herramienta que se complementa muy bien porque es a través de los drones, en el caso los drones de aplicaciones, fumigaciones o aspersiones, son los encargados con esa información de hacer las aplicaciones en esos puntos precisos donde están comenzando estos inconvenientes. Eso nos permite disminuir lo que históricamente hemos hecho en la agricultura, que es hacer aplicaciones con apreciaciones bastante subjetivas por parte de colegas agropecuarios, donde en grandes extensiones, pero no por falta de experticia de nuestros colegas agropecuarios, sino porque las grandes áreas no permiten tomar una cantidad suficiente de datos para tomar decisiones si se hacen aplicaciones o no. Con estas nuevas tecnologías, en una cantidad de tiempo bastante reducido, puedo hacer la valoración de todas las plantas que existen en un predio, y al yo poder tener datos de todas las plantas que existen en un predio, yo puedo determinar con precisión si existen los focos que decía ahorita y atacarlos directamente, y de esa manera no comprometer las producciones futuras. Esto no significa que el dron reemplace la visita a campo, el criterio del técnico o la experiencia del productor, sino que es una herramienta que nos permite observar el lote a una escala y bajo espectros diferentes, para de esta manera observar diferencias que desde el nivel del suelo a veces son difíciles de percibir o se pueden percibir de manera tardía. Identificar estas diferencias es clave porque nos permite identificar zonas con poca uniformidad, con distinto vigor o que requieren un manejo estricto para determinadas zonas del cultivo en el sistema de forraje. El sistema de producción agropecuario más grande del mundo, y Colombia no es la excepción, es la producción ganadera. Alrededor de 2/3 partes de todas las áreas establecidas en producción agropecuaria corresponden a pasturas y todo lo relacionado para alimentar ganadería bovina.
Para nosotros lograr abastecer este gran sistema de producción agropecuario debemos tener una relación conjunta entre los productores, técnicos, tecnólogos y profesionales del sector, porque cada uno hace un aporte significativo en esa misma vía de mantener unos rendimientos productivos que permitan suministrar materias primas para la economía. El tema de carnes, derivados lácteos, obtención de animales producto del mejoramiento genético. Como todos nos estamos enfrentando a un cambio del clima, un comportamiento errático que presenta el clima, que al plazo inmediato lo llamamos variabilidad climática y al mediano y largo plazo lo llamamos cambio climático. Si todos vamos de la mano utilizando estas tecnologías, podemos ser mucho más eficientes con los recursos y en épocas de escasez de lluvias, mucho más con el recurso hídrico para los sistemas de riego y todo lo que necesitamos para que nunca nos falten los forrajes y podamos siempre mantener al día la producción de ganado bovino. Esto significa que no todo heno es buen heno y no todo ensilaje es automáticamente buen alimento. Tener forraje conservado puede ayudar en gran medida a sostener la nutrición animal. Sin embargo, si se hace de forma incorrecta puede perder su valor nutricional e incluso afectar el consumo voluntario por parte de los animales. Acá estamos en la vereda Gallinazo, Villa María, Caldas, en la vía antigua al Nevado, subiendo al Nevado. Y acá es una granja integral que como base tenemos la producción de leche, ganado lechero. Se maneja el doble propósito, se levanta todo lo que son hembras y machos, hasta los 200 kilos los machos, las hembras que se vayan a dejar se dejan, las otras se venden a los 200 kilos. También tenemos la porcicultura, camas profundas con más o menos 60 marranos de engorde promedio. Todo ese material de las camas profundas se composta. Está el sistema de compostaje que va a incorporarse en el área de cultivos. El área de cultivos es el tema de la vocación agrícola, que no estamos ya con el pastoreo extensivo, sino que hay una semiestabulación para poder dar como aprovechamiento de esos materiales que se cultivan y en épocas que no se estén cosechando esos materiales, materiales que se dispongan aquí cerca de la zona, ya sea papa, ya sea cáscara de plátano, pulpa de café, mil alternativas para balancear la dieta de los animales. También está el área forestal, en todo el tema de las laderas. Todo esto lo que estoy hablando es dándole una vocación al terreno donde está la finca. Está entonces el área maderable y también hay un área donde ya es protegida cerca de las cuencas, que son con especies nativas. Entonces, cuando hablamos de nutrición animal, no nos debemos preguntar únicamente qué cantidad de forraje se produjo. Nos debemos preguntar cuál fue su calidad al momento del corte, en qué condiciones se almacenó, cuáles fueron sus pérdidas y qué valor realmente le aportó al animal. Esta diferencia entre cantidad y calidad nos lleva a entender el trabajo conjunto del agrónomo, el zootecnista y el veterinario. Bueno, aquí estuvimos mucho el tiempo de pastoreo intensivo, esquicuyo, con unos porcentajes de reigras. Sin embargo, las condiciones climáticas nos han llevado a esto que les cuento, las actividades que realizamos hoy, un semiestabulado, porque en épocas de exceso de lluvias, se saturaba el terreno y el pisoteo del ganado, toda esa trilla, volvía inviable mantener una pastura y se volvía muy incómodo para el ganado, entonces había mucho estrés de los animales. Entonces esta forma de manejo es una forma de uno poder hacer de manera controlada la producción de alimentos para el ganado. En un pastoreo estamos hablando de que cada 30 días, 45 días, vuelve a la vuelta, vuelve y entra. Ahora imagínense, en un verano bien pronunciado, animales de 500, 600 kilos cada 30 días pisando en un material que no escurrió la humedad,
entonces se vuelve muy inviable. Entonces, para el tema de comoderos y demás, se hicieron los semiestabulados para hacerle el suministro de todos estos alimentos. Y como les digo, no hay temporadas donde no tenemos la cosecha o el silo se nos agotó, pero está por decir las cosechas de papa, que hay temporadas donde uno consigue bulto de papa a 10.000 pesos. Está la pulpa de café en los picos de cosecha de café que se logra introducir a los animales, cáscaras de plátano, en fin, muchas alternativas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para el adecuado establecimiento de un cultivo que es susceptible de conservarse por el método del ensilaje, hablando del cultivo del maíz, es eliminar la presencia de estas arbences que tenemos aquí en este momento. Estas arbences, además de presentar diversidad de especies, también presentan distintas etapas de crecimiento y desarrollo. Hay algunas de ellas que ya se encuentran produciendo semilla, hay otras que apenas están creciendo. Lo que tenemos que hacer nosotros inicialmente es un control mecánico que nos permita cortar y picar finamente toda esta cobertura vegetal de la superficie, para después con el rebrote y mediante el uso de una molécula herbicida realizar su control completo. Cuando yo logro realizar esta actividad, es mucho más sencillo preparar el suelo para el establecimiento de un cultivo, realizar procesos de labranza y todas esas actividades que continúan: siembra, nutrición del cultivo, control de agentes causales de enfermedades e insectos plaga, y etcétera, etcétera. En la agricultura es muy común el efecto dominó. Si tú no realizas una actividad inicial bien hecha, eso compromete todo el resto de actividades. Por eso este primer paso es fundamental para que podamos obtener rendimientos importantes de estas especies forrajeras que nosotros queremos establecer aquí. Mis compañeros nos ayudaron a entender un poco sobre las generalidades del forraje, sobre las generalidades de la mecanización, pero también no podemos olvidar que mecanización no es solo un tractor. Mecanización es cualquier labor que hagamos con ayuda de máquinas, como lo puede ser una matraca, como lo puede ser un animal. Todo este tipo de labores que nosotros nos apoyamos de algo adicional a nuestras manos es mecanización. Y los forrajes son mecanizados no solamente porque han sido cultivados o porque han sido empacados en un tractor, en una enfardadora. Todo es mecanizado siempre y cuando ayudemos nuestra labor de campo con herramientas, animales o cualquier utensilio que optimice nuestros tiempos, que mejore nuestros resultados y nos asegure un mejor resultado enfocado en eficiencia y tiempos. Nosotros nos basamos en los principios básicos. Por ejemplo, para preparar un terreno para la siembra de maíz, en el tema del mecanizado, primero guadañamos todo el terreno. Dejamos crecer la hierba, descansamos el terreno, guadañamos todo el terreno para incorporar toda esa biomasa que se está guadañando, se incorpora en el ciclo del carbono. Y ahí nos vamos a la siembra. La siembra la hacemos con matraca. Anteriormente era chuzo, entonces más o menos para que tenga una dimensión de esa mecanizada. Cuando era chuzo, con 5 personas, uno se gastaba una semana en una hectárea. Con la matraca, uno con 2 personas, en 3 días hace la hectárea sin problema. Entonces nos vamos a ese tema. Al tema de cosecha, lo hacemos con guadaño, con machete. Se corta el material y ese material se lleva hasta el punto donde está la picapasto. La picapasto llega a puntos estratégicos dentro del lote de cosecha que ya se llevan o en el lomo del caballo, o si ese día pudo haber un tractor, una pajarita, se arrastra en el tractor o se va en el hombro de la gente, se lleva la picapasto. En la picapasto se trilla el material, se carga en una volqueta o en una camioneta, y ya esa volqueta o esa camioneta se va hasta el punto del búnker, donde ahí ya se empieza a pisar el material que se hace manualmente por las personas pisándolo ahí. Aquí es bien importante ese tema de mecanizar. Acá no es como tan viable el tema del tractorizar y eso, porque el terreno es muy ondulado. Entonces por eso lo hacemos más bien de la forma manual.
que sí es muy recomendable aquí en este sistema, en estas condiciones, tener buenas vías para el transporte de los materiales. Nosotros lo trabajamos en búnker. En bolsa se vuelve muy dispendioso. En bolsa yo lo recomiendo cuando la gente va a vender silo. En búnker es el mismo concepto. Se hace la extracción del oxígeno, la compactación para que no haya oxígeno, las bacterias para que fermenten el material. Dependiendo del material, si es maíz con granito, como va tanto almidón disponible, no es necesario la melaza, pero si fuera un king grass, un ryegrass o estos materiales, le adicionamos la melaza para potenciar las levaduras, para fermentar mucho más agresivamente el material y conservarlo. Bueno, ahí para cerrar mi invitación a los productores que vean este video, el tema más crucial y más importante es no producir commodities, sino dar el salto al valor agregado más de lo que producimos. Por ejemplo, nosotros producimos leche, queremos llegar a hacer quesos madurados, estamos trabajando en eso. Ahorita hacemos quesos campesinos y quesos aislados. Eso nos vuelve que son productos únicos, entonces no juega uno tanto en el mercado como el commodity del litro de leche. Lo mismo para los productores de carne, lo mismo para los productores de cerdo. Y más porque hoy en día todo se está volviendo a economías de escala. Entonces, si vamos a llegar a economías de escala, la otra invitación es hacer asociaciones y cooperativas, llegar a todo lo que son las economías solidarias para poder dar un sostén a esas economías de escala. Entonces, hoy por hoy, en economías de escala, una lechería bajo el precio del litro, para ser viable económicamente, necesita tener 200 vacas. Aquí estamos hablando que en la finca estamos hablando de 20 vacas, obviamente ya salidos de todo ese mercado. Lo mismo para el engorde del ganado, lo mismo para los cerdos. Es dar ese salto adicional a ser productores de algo único o algo para un mercado específico que sea nuestro y no sean los commodities ni las economías de escala. Es por esto que aquí la maquinaria no se muestra como un símbolo de fuerza, de grandeza, de tamaño, se muestra como una herramienta que brinda oportunidades. Por una parte, el tractor ofrece tracción, transporte y permite que la operación sea más continua. Por otra parte, la enfardadora ofrece orden y a su vez logística. Sin embargo, es importante que la calidad del producto final depende de las decisiones que se hayan tomado antes, durante y después del paso del tractor. La efectividad del heno está en poder reducir su cantidad de agua o su humedad drásticamente. Este proceso se hace de manera natural después del corte, el cual se realiza con una cortadora mecanizada en este espacio. Se corta, se deja en la pradera para que el sol ayude a secar este material. Después de que este material ya está seco, pasamos con un amontonador que lo que hace es crearnos unos montones lineales de heno para que después pase esta maravilla de máquina que es nuestra enfardadora. La enfardadora lo que realiza es recoger todo el heno que hay en el suelo. Este heno que ya está seco lo recoge mediante este tornillo sin fin, lo va empaquetando, lo va comprimiendo en unas galletas y unos cubos de heno, los cuales se disponen detrás de la máquina. La máquina va avanzando en este sentido, el heno va quedando atrás, ya queda compactado en galletas y queda distribuido por todos nuestros surcos para después pasar, recogerlos y almacenarlos. La enfardadora cumple un papel muy claro acá. Ella por sí sola no mejora la calidad del forraje. Sin embargo, sí permite compactarlo y convertirlo en una unidad que sea más fácil de manipular, de transportar y almacenar. Aquí lo importante es tener claro que si el producto llega en óptimas condiciones, la enfardadora ayuda a conservar sus propiedades. Sin embargo, si el producto llega mal, pues la enfardadora tampoco puede corregir el problema. Por esta parte de acá es donde salen nuestras pacas de heno ya amarradas. Como podemos ver, aquí van los hilos que vienen de este depósito. Aquí se guardan los hilos. Vienen acá, aquí ya está compactada la paja y va saliendo hacia acá. Aquí este disco dentado es el que nos hace que la pata vaya avanzando para disponerse en la parte de allá. En su mayoría esta enfardadora es accionada de manera mecánica. Esto se conecta a la toma de fuerza y a su vez
se transmite todo este movimiento mecánico que acciona en su mayoría todas las piezas de esta enfardadora. En otras palabras, el tractor, la enfardadora y el dron no deben verse como herramientas aisladas, sino que deben integrarse bajo una misma lógica de trabajo. Mientras uno mueve y acciona, el otro almacena y organiza y el otro ayuda a observar, se puede obtener su máximo potencial si tomamos decisiones técnicas claras. Mi nombre es Diego Aguilar, yo soy zootecnista, egresado de la Universidad Nacional. Me dedico principalmente a la docencia y a la estadística. Mi área de interés, mi área de especialidad en la zootecnia está en la genética poblacional y la estadística propiamente. Tal vez una de las principales razones por las que la alimentación es tan importante en los sistemas productivos es que la alimentación debe ser programada en función del tipo de sistema que uno pretenda manejar. Para poner un ejemplo, en los sistemas de producción bovina, que son los más comunes en Colombia, se tienen dos tipos de sistemas bien marcados, que son los sistemas de producción de carne y los sistemas de producción de leche. Los sistemas de producción doble propósito no son tan marcados, pero bueno, tienen una importante incidencia. ¿Y por qué son importantes? Porque se piensa que el forraje es lo único que necesitan los animales para producir carne o leche, y no necesariamente es así. Entonces, siendo así, el forraje evidentemente me va a producir a mí el tipo de producto o insumo que yo necesito para generar ese producto con ciertas especificaciones, con ciertos requerimientos para solventar ciertas necesidades. Ahora, ¿por qué es importante saber, digamos, que manejar el forraje? Y aquí viene el tema importante. En Colombia nosotros pues tenemos dos factores que nos juegan en contra. El principal es que no contamos con buenos forrajes distribuidos a lo largo del territorio nacional. Son forrajes que son altos en fibra y que son poco, digamos que productivos, si se puede decir así. Segundo, la estacionalidad. No se cuenta con mucha disponibilidad de forraje en los tiempos en los que se necesitan para tener siempre a disposición tanta cantidad de forraje para tantos animales, para mantener un nivel productivo estable. Y es por eso uno puede evidenciar que uno de los efectos de la falta de forraje a veces sea la inestabilidad de los precios en los productos, principalmente la carne y la leche en el país. Yo podría dar una frase sobre el forraje que me parece la más apropiada, y es que el forraje es la columna vertebral de los sistemas productivos ganaderos acá en Colombia particularmente. No obstante, y quiero hacer una acotación, aclaremos que de nada sirve tener la mejor genética en el sistema productivo, los mejores trabajadores, ¿sí? Tener los mejores sistemas de insumos, las mejores máquinas, los mejores equipos, si no se cuenta con un buen forraje. Y asimismo uno tiene que trabajar mucho en función del forraje, incluso más de lo que trabaja en función del animal, porque en últimas el animal es un ser independiente. Él sabe qué comer, cómo comer y cuánto comer. El que no lo sabe tanto es el forraje, y usted es el que tiene que saber cómo manejar el forraje para que los animales funcionen como usted quiera que funcionen. Y asimismo lograr que todo lo que usted tiene a su disposición, trabajadores, insumos, todo, le juegue a favor del forraje. Después de este recorrido, entendimos que los forrajes no son solamente un producto final ni un alimento aislado. Son una cadena completa que integra suelo, clima, cultivo, maquinaria, conservación, nutrición animal y, sobre todo, decisiones productivas. El heno no es solo pasto seco, depende del momento del corte, del secado, del clima, del enfardado y del almacenamiento. El ensilaje no empieza cuando se tapa el silo, empieza desde la preparación de un lote, desde la siembra, el manejo del cultivo y la cosecha en el momento adecuado. También vimos que mecanizar no significa únicamente tractorizar. La mecanización puede ser una enfardadora, un tractor, una picadora, un dron y, ¿por qué no?, una herramienta adaptada o una forma más eficiente de organizar el trabajo. Lo importante es que ayude a reducir pérdidas, a conservar calidad y responder a las condiciones reales de los productores en nuestro país. Por eso, hablar de forrajes es hablar de una relación directa entre la agricultura y la producción animal. Sin alimento suficiente y de calidad, no se expresa el potencial genético de los animales. No se mantiene la
productividad y el sistema se vuelve más vulnerable y frágil. Al final, el forraje es la base silenciosa que sostiene una buena parte de la ganadería. Entre el suelo, el clima, las máquinas y los animales, conservar forrajes es una forma de anticiparse, producir mejor y alimentar con más seguridad.